tal cual les dijimos, aquí estamos con la señora India Alemán, con la licenciada India Alemán, psicóloga, ¿no? Psicóloga. Y mi primera pregunta sería, bueno, ¿por qué la mirada desde la psicología hacia la discapacidad? Interesante, porque es una pregunta, digamos, si bien nosotros tenemos dos áreas en Scrabble, por un lado el área de tratamientos psicológicos variados, que después les cuento, hay como un poder pensar que la discapacidad no es solamente lo que habitualmente pensamos como discapacidad, ¿sí? O sea, hay como muchas otras posiciones en la vida y muchas dificultades que discapacitan a alguien para diferentes cosas, ¿ah? Y además realmente lo que podemos pensar es que la palabra en sí misma, discapacidad, cuando irrumpe en un grupo familiar, genera situaciones muy fuertes que angustian, que producen sentimientos de culpa, de frustración, de desesperación, y que es todo un proceso interno de adaptación, no solamente de los padres, o sea, no es lo mismo. Una vez que se dice esta palabra que ingresa en la casa, no es lo mismo ni sin consecuencias para el padre, para la madre, para los hermanos, para todo el conjunto, para la familia extendida inclusive. Entonces, de alguna manera, el poder sostener, el poder contribuir a trabajar estos aspectos en el grupo familiar excede un poquito lo que significa solamente el paciente, que bueno, que es indudable que alguien que tiene una discapacidad física o mental requiere no solamente de asistencia médica, sino psicológica, sino que además esto del grupo familiar, que tiene que estar funcionando a veces como un pilar para que todo digamos, se deslice bien. En esta área tenemos, por un lado, esto que es una propuesta que empezamos ahora, que tendría que ver con estos talleres para padres y familiares de gente que tenga alguna discapacidad. Por otro lado, tenemos, bueno, cursos para formar acompañantes, porque no es lo mismo ser psicólogo, psicopedagogo, terapista ocupacional, que lo que hace a la especificidad del acompañante, que tiene otra función, que tiene otro rol diferente, que tiene un rol que no debe superponerse al de los demás profesionales tratantes. Entonces hay un curso que nosotros damos, que es un curso anual, donde hay toda una parte teórico-clínica y otra parte con pasantía. Luego se arma un equipo y bueno, ofrecemos el servicio de acompañantes con supervisión semanal. ¿Está? No sé si respondo en parte o respondí mucho. No, te estaba mirando esa capacidad de alocución que tiene la señora. ¿Y el nombre por qué le han puesto Scrabble? Bueno, Scrabble es un nombre que yo puse porque Scrabble en argentino, como digo siempre, porque tiene que ver con el juego. El juego del Scrabble es un juego de las palabras. Allí donde yo pongo una letra, tomo la letra del otro, y entre la palabra que arma el otro y la mía, se crea algo nuevo, algo diferente, algo distinto se va a producir. Entonces, en función de esto, ¿no?, de esta manera, de este quehacer, uno y otro, donde además el Scrabble no se puede jugar solo, siempre hay que jugarlo en un vínculo con otro. India, hablame un poquito retomemos el tema del acompañamiento terapéutico, del cual Scrabble da cursos, porque hay mucha gente, inclusive en el resto del país, que estaría muy interesada en saber qué es concretamente el acompañar terapéuticamente a un paciente, cómo se llega al curso, al estudio, digamos. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer justamente el 7 y el 14, que son 2 sábados, vamos a armar 2 talleres donde fundamentalmente le damos a la gente interesada como todo un panorama general, digamos, de la función del acompañante, del rol del acompañante, y luego de los lugares o los espacios donde el acompañante puede llegar a involucrarse laboralmente, que excede, que no son solamente el hecho de ir a hacer el acompañamiento, que de alguna manera lo podemos definir como alguien que ofrece funciones propias, a veces durante una etapa, a veces durante mucho tiempo, a quien carece de estas funciones, ¿está? En principio, acompaña en esto, a veces acompaña en un proceso de
digamos, favorable, donde alguien sale de toda una situación conflictiva. Pero no es solamente en el ámbito de la escuela, de la familia, de los paseos, de la parte lúdica, de la parte de trabajos, digamos, que apunten a veces a continuar lo que propone el médico tratante o lo que propone el kinesiólogo, sino que hay otra área que es muy interesante, que tiene que ver con casos donde el acompañante empieza a trabajar en la revinculación, por ejemplo. Uh-huh. Casos vinculados a lo judicial, casos vinculados a alguna situación conflictiva de una familia, solicitados a veces por la Defensoría o solicitados por algún juez, donde hay un acompañar en una situación de revinculación. En general, los acompañantes es gente que llega, digamos, gente que está en los últimos años de alguna carrera vinculada al OPSI. O sea, insisto, estudiantes de terapia ocupacional, psicopedagogía, medicina, psicología, o sea, carreras en general relacionadas. O, ha habido casos de gente que ha tenido alguna carrera interrumpida, pero se ha capacitado, digamos, y tiene un manejo de todo lo vinculado a lo psicológico. ¿Está? Tenemos una red para discapacidad, la prevención de la discapacidad y las necesidades especiales del desarrollo. Interiormente hay dos actividades educativas incorporadas a la enseñanza oficial, una para menores y otra para mayores de 16 años. Después tenemos una residencia asociada y una actividad de protección comunitaria hacia el barrio y hacia dimensiones más amplias, en el cual participamos en una red social barrial también.